yo les voy a comentar escenario emocional de la Venezuela actual, de hoy, de marzo. Es muy útil tener cuidado de que esto no es un planteamiento sustentado en investigaciones, porque hay muy pocas investigaciones en el mundo sobre el registro de emociones colectivas. Hay interpretaciones, sí, pero lamentablemente subestiman todavía ese funcionamiento de la mente, ¿no? En Venezuela mucho menos, ¿no? Pero son interpretaciones que voy a compartir con ustedes, sustentadas en mi observación, en mi experticia, que es lo que yo sé, que es el área de la psiquiatría y la antropología. Entonces le voy a mencionar algunas emociones que yo registro que son significativas e importantes en este momento en la Venezuela actual. En primer lugar, hay una población muy, muy importante cuantitativamente que se precisa que tiene dos emociones muy útiles, que pueden concluir en cosas maravillosas, que es ilusión y seguridad. Es el porcentaje mayoritario de los venezolanos. Un porcentaje mayoritario de los venezolanos tienen ilusión y sienten seguridad por esa ilusión. Una gran ilusión tienen. Otro porcentaje de venezolanos, mínimo quizás, pero sí, se sienten muy agobiados, tumbados, abochornados. ¿Por qué? Voy a poner como referencia qué genera la ilusión y la seguridad y qué genera el bochorno. Cuando nosotros hablamos de emociones, tenemos que tener en cuenta de que siempre hay un factor predominante en la sociedad. Estamos hablando de interpretaciones colectivas, ¿no? De comportamientos colectivos. Siempre hay un factor predominante en la sociedad que son los que determinan las respuestas emocionales colectivas, mayoritarias. ¿Qué es algo colectivo? Bueno, que se suma. Millones de seres que sienten alegría o seguridad. En Venezuela en este momento es la situación política, no hay duda. Entonces, hay un factor que ha producido una respuesta gigantesca de ilusión y de confianza en esa ilusión, y es un líder político. Exacto. Sin duda. Ajeno a otros tipos de comportamientos o escenarios que pueden evaluarse dentro del campo de la política, etc. Ojo, esa es una realidad. Decir que eso no es tal, pues es obviar las observaciones sencillas, respetuosas y reales de lo que pasa en nuestra Venezuela. El otro elemento que está también muy vinculado a la política es un grupo muy pequeño de generadores de emociones en los cuales la sociedad venezolana lo que siente es bochorno, rabia, desagrado. Es un grupo también que está vinculado al mundo político, que no solamente son líderes políticos también, sino que son individuos que están constantemente analizando, señalando, haciendo ejercicios de erudición, entre comillas, acerca de los comportamientos políticos y de los escenarios. Por alguna razón, en la sociedad venezolana, lo que genera son emociones de alto desagrado, la comunicación que ellos generan. Sí. No tenemos tiempo para profundizar el por qué, porque sí es explicable y entendible, pero no tenemos tiempo. Entonces, ¿qué predomina en la sociedad venezolana en este momento? Por un lado, grandes cuotas gigantescas de ilusión y de confianza en esa ilusión, vinculado a un líder, a una líder concretamente, María Corina Machado, y expresiones de bochorno, de desagrado, de asco, con el otro grupo de vinculados también a la política, porque les comentaba que ahorita la referencia más importante es la política, así como cuando fue el coronavirus, era el coronavirus, cuando vino el deslave, era el deslave. Bueno, ¿qué generan ese alto nivel de desagrado en la sociedad? Si queremos hablar de escenarios emocionales de una manera más o menos objetiva. Claro, hay otros dos bloques de emociones que es prudente tenerlos en cuenta. Sigue la sociedad venezolana con mucho temor y con mucha preocupación por las actividades o ejercicios del poder, por todas las circunstancias que se conocen que generan los que están en el poder. Y claro que sigue allí latente el miedo, la preocupación,
circunstancias de terror, claro, claro. Entonces ya podríamos decir que son 3 bloques de escenarios emocionales: la ilusión con la confianza, el bochorno, la rabia que sienten por estos individuos, y luego el miedo y la preocupación. Y luego el cuarto dimensión, que es universal, peligrosísima, muy compleja, ya entra en la dimensión un poco más de la psiquiatría. Lo otro entra un poco más en la dimensión de la antropología, de la psiquiatría, y es cuál: todas las problemáticas de ansiedad, de tristeza, depresión, de trastornos bipolares que se activan ante circunstancias tan difíciles como las que está pasando Venezuela y el mundo. Cada vez que hay noticias de guerra, activan en los sistemas mentales respuestas muy, muy inestables, que fácilmente, si hay predisposición, se caen en cuadros depresivos, cuadros de ansiedad, desde el punto de vista ya peligroso por la intensidad y el mantenimiento en el tiempo, y trastornos bipolares. De modo que eso sería un poco como el escenario emocional del venezolano hoy. Les digo hoy porque la dinámica de las emociones es muy interesante, muy compleja también, pero muy interesante. Las emociones pueden cambiar, y pueden cambiar en periodos de tiempo corto. Se pueden solidificar también. La ilusión y la seguridad se puede solidificar, vinculado en este caso, a un líder, a María Corina. Puede cambiar y disminuir, sin duda. Claro, el bochorno y la rabia puede aumentar de intensidad. No es medible en qué tiempo y cuáles variables son las que a veces influyen en esto. No es medible. Es muy fácil registrar episodios pasados. Voy a tomar un poco de cuota de análisis político, de psicopolítica, que es lo que realmente es mi competencia. Es muy fácil hacer registros de comportamientos pasados en países pasados, en estudios pasados. Cuando tú oyes, no, porque yo revisé tantos estudios, sí, pero eso es otro contexto, otra dimensión, otra generalización. Los humanos, cuando hacemos traslaciones de investigaciones, inclusive en cosas tan importantes como es la medicina, son generalizaciones. La realidad es la presente, la realidad es el momento, la realidad es la circunstancia. Entonces, las dinámicas emocionales son muy particulares, no sabemos lo que va a pasar. Y el otro elemento muy útil para entender los escenarios emocionales de un país es observar un poco qué está pasando en el país. No es lo mismo una circunstancia que se da en un país donde hay un porcentaje gigantesco de pobreza que en un país donde las cosas marchan más o menos, claro, en referencias convencionales. Vamos a dejar eso para analizarlo y profundizar un poco más en el próximo segmento. Estamos conversando, amigos, con el doctor Luis José Uzcategui, académico, médico, especialista, psiquiatra, antropólogo. Qué bueno que lo tenemos hoy viernes, cerrando la semana, en el programa. Hay muchas inquietudes de nuestro auditorio, de nuestros espectadores también para el doctor Uzcategui, pero vamos a continuar esta conversación con el doctor Uzcategui, y nos hizo aterrizar en la mortificación que tienen los venezolanos. Que hay mucha gente que dice, doctor Uzcategui, gente chavista y gente antichavista, que la emoción política la rescató Chávez y que hizo que el venezolano fuera el que estuviera la política nuevamente como tema de conversación, como emoción política, de nuevo, que nos ocupásemos de la política porque llegó Chávez con el desastre que significó para Venezuela, pues, ¿no? En el caso de Maduro, estábamos comentando, Eric, y yo, que todo parece indicar que se va a imponer por las malas, porque está la incertidumbre y esa encrucijada que tiene María Corina, que no se sabe. Los venezolanos no sabemos qué es lo que va a ocurrir con María Corina. Si la van a habilitar, si va a seguir la inhabilitación, si va a sustituir a alguien a María Corina. María Corina dice que va hasta el final. Maduro dice que váyanse para la porra los europeos. Está como desafiando a la comunidad internacional, e internamente ni se diga, presos políticos, Rocío San Miguel, esta gente hace lo que le da la gana. Entonces, ¿cómo no vamos a estar nosotros viviendo en una permanente zozobra y una permanente angustia, además de los elementos que usted ha incluido en cuanto a pobreza? Ayer hablábamos de la encuesta en COVID. Después se pone a leer la encuesta en COVID y se puede terminar llorando, por decirlo menos, pues, ¿no? Mujer. Sí, y sobre todo eso que acaba de mencionar Mingo, la incertidumbre. ¿Cómo influye la incertidumbre en nuestro estado anímico? ¿Cómo no poder tener certezas de cosas para tomar decisiones, hacer planes, tener la familia fuera? Incluso por acá le preguntan cómo se puede hacer, porque hay gente que está percibiendo que la depresión, la ansiedad han aumentado en este periodo
que llevamos, bueno, en este periodo de los 25 años del chavismo, y cómo se puede hacer para ayudar a esas personas que incluso, dada la situación económica que atraviesan, no pueden de repente acudir a profesionales que les ayuden, que les ayuden para salir de esta... Es muy difícil lo que lo que estamos viviendo. Sí, 100%, 100%, ¿no? Es muy útil tener la estrategia de conocer cómo está respondiendo nuestra mente a las circunstancias, a la adversidad, al mundo. El reconocer es una herramienta terapéutica maravillosa. El observar nuestra respuesta emocional, el poder aprender de nuestras circunstancias emocionales e ideativas, es decir, cómo yo pienso, cómo interpreto lo que está sucediendo, cómo yo me manifiesto emocionalmente, porque es la herramienta más maravillosa, que inclusive cuando entre en programas de psicoterapia profesionales serios y modernos, es una herramienta que le van a dar como primera opción. En concreto, tenemos el recurso maravilloso de ser seres sapiens, seres inteligentes, que nos permite entonces conocer el mundo que nos rodea, pero conocer nuestro mundo también. Es una posibilidad muy útil, es una estrategia que se está ofreciendo en Venezuela no solamente, o debería ofrecerse con diseños comunicacionales bien adecuados, sino en el mundo. Estimular al individuo a que vaya pisando terrenos de sabiduría que nacen de sus competencias que tiene en su mente, que es el observar y conocer sus emociones, sus conductas. Acuérdate que la mente tiene disposición para ver el mundo externo más fácil. Por eso es que criticamos, descalificamos, censuramos y nos defendemos también. Si no fuera por eso, pues el hombre prehistórico hubiera muerto si no hubiera esa competencia. Pero ojo, vamos a empezar a descubrir cosas que son muy útiles, que es la condición de sapiens, sabiduría. La sabiduría nace en el momento en que el individuo es capaz de pensar en sí mismo, de pensar en sus circunstancias, de pensar cómo sobrevive, cosa que no puede hacer la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede hacer muchas cosas, pero no esto. De pensar en lo que está pasando afuera. Dentro de esta tendencia de la creación del sapiens, que es observar para llegar a resoluciones, ojo, a través de sus propios recursos, más estables emocionalmente, me gustaría compartir otras dimensiones del funcionamiento emocional, y es el siguiente. Cuando vamos otra vez a retomar el planteamiento de las tendencias emocionales en Venezuela. Cuando priva un tipo de emoción en un país, siempre es muy útil tener en cuenta un modelo de trabajo de la mente, y es que es la balanza. Para que se genere una emoción, siempre tienen que haber otras emociones. Es obvio, como referencia, claro está. Yo estoy muy contento, muy alegre, porque no tengo las circunstancias que me generan tristeza y desgracia, o viceversa. Pero muy decaído y muy tumbado. Bueno, en el caso de Venezuela, dijimos que habían dos grandes, gigantescos bloques de emociones. Una era ilusión y alegría, y confianza en la alegría y la ilusión. Si nosotros vemos con cuidado lo que está pasando en este momento, en la colectividad, en millones de venezolanos, se ha generado una dimensión en el imaginario colectivo mesiánica. Pero quien lo ha generado es el pueblo. Hay que entender esto con cuidado, con sencillez, no atropellarse. No es que el líder se está vendiendo como mesiánico, no. El mesianismo nace del pueblo hacia. Después hizo cosas maravillosas en la historia de la humanidad, de Jesucristo. Entonces, cuando se registran lo que el pueblo dice de María Corina, todas son necesidades mesiánicas. Sálvenos, ayúdenos, protéjanos, denos soluciones. Ya no queremos sufrir más. Hay que leer la realidad del pueblo. No empezar a contaminar de una vez que es populista o es mesiánico. No. Que es un fenómeno único en nuestra política reciente, en las últimas décadas, no hay duda. Es difícil encontrar ahorita un venezolano que diga cosas que dijo de otros candidatos que inclusive casi ganan las elecciones. Yo voy a votar por fulano y tal, pero tapándome la nariz. No hay un individuo que diga eso de María Corina. Ajá, entonces ustedes me dirán, bueno, pero es que hay muchos individuos que, y ahí es donde está en el juego de esta balanza emocional, lo que el pueblo le molesta tanto, que le hace que crezca la ilusión. ¿Y qué es lo que le molesta tanto? Que el pueblo en el imaginario colectivo también tiene la interpretación del tartufo. Acordemos aquel personaje de Molière, en el cual el tartufo era un individuo vil,
hipócrita, se le daba de gran cosa, se decía que era muy inteligente, que hacía las cosas porque era muy bueno de corazón y era un tremendo mentiroso y estafador existencial. Cuando el pueblo ve eso, que es lo que le genera el bochorno al pueblo, pues más se aferra a la ilusión. Claro, cada vez que sale uno de estos analistas, comentadores, inclusive los que trabajan en encuestas, que ya han perdido toda credibilidad, cada vez que salen en los medios, le suben la dimensión de ilusión para María Corina. Cada vez que sale. Es la realidad. Y eso no se puede cambiar esa tendencia. Porque primero que el ego es una cosa muy difícil. El ego no creas que uno lo cambia de un día para otro. Si a mí me dicen, Luis, tú eres muy imprudente hablando. Y, oye, para yo cambiar eso tengo que hacer un ejercicio de años con mi ego. Oye, ¿verdad? Yo genero ciertos planteamientos que no son adecuados, etcétera, etcétera. Esto no va a cambiar. Al contrario, cada vez van a intensificar más. A esto se le une otra dimensión que le da mucha fuerza a la proyección de ilusión de María Corina, que es que el pueblo percibe que estamos también en ambientes tipo Nerón, tipos de descalabro total, donde no hay límites, donde no hay referencias, que es un poco lo que tú describías. Entonces, al unirse estas dos dimensiones, la dimensión nerónica y la conducta del tartufo, que se la combinan, ¿no? Se la combinan tanto los que dicen que están en la oposición, pero con sus descripciones del fenómeno político a su manera, junto con los que están, obviamente, con el poder político y de las armas, se refuerzan unos a otros. ¿Para qué? El mensaje de unos a otros se refuerza. ¿Para qué? Para hacer crecer la ilusión. Sí. Claro. Y va a crecer más, y va a crecer más, y va a crecer más. Y es que es inevitable. Y entonces aquí es donde también es prudente empezar a darse cuenta de algo. No podemos ir contra la mente. La mente es así. ¿En qué sociedad, en qué momento de la historia el hombre no ha buscado ilusión? Claro, es un tema muy bello. Podríamos decir, bueno, pero también los grandes creadores de desgracia del mundo se han sustentado en la ilusión. Sí. Claro, porque es que es una emoción y ahí depende de otras variables. Claro, Pablo Escobar se sustentó en la ilusión de cientos de miles de personas, incluyendo de muchísimos parlamentarios, y se mantuvo en el poder, supo montar la ilusión. Pero si el objetivo de montar ilusión es de una mente que tiene capacidad para no entrar engolosinada a la desgracia que genera el poder cuando se va a la mente, sí. El poder cuando se va a la mente, pues puede ser muy interesante y útil lo que está pasando en Venezuela. Venezuela es un fenómeno único en el mundo ahorita. Sí. Analícenlo con cuidado, por lo que está pasando. O sea, lo que es más de un 80 y pico % es la polarización más grande que hemos visto en la historia contemporánea. Todo país tiene un 60, un 40%, yo soy de esto, el otro es de aquel, un 70, un 30. Aquí la polarización es gigantesca. Más de un 80% en una referencia, en un personaje, donde el pueblo espontáneamente ha construido ilusión. Una ilusión que cada día siente más confianza en ella, más confianza en ella, más confianza en ella. Entonces, si lo vemos objetivamente, sería muy útil entender que eso es la Venezuela y las tendencias emocionales en la Venezuela de hoy, de este momento. Y sobre ellas, pues, tendríamos posibilidad de aprender muchas cosas. Si esto lo trasladamos a ayudarnos en dos estados emocionales muy peligrosos, que es la ansiedad y la depresión, nos enriquece, porque cuando uno ve la realidad, uno dice, bueno, pero yo estoy muy triste, pero estoy muy triste por esto, por esto y por esto. O yo estoy alegre, pero con incertidumbre, pero es por esto, por esto y por esto. Explicar nuestras emociones a nosotros mismos es una de las mejores estrategias terapéuticas del humano. Y estas realidades que usted describe, doctor Ocategui, han hecho que se incremente eso que se llama bipolaridad. No, porque la bipolaridad es una enfermedad. Es una enfermedad en la cual se caracteriza porque la mente pasa por etapas de depresión y etapas de aceleramiento, irritabilidad. Se incrementa hasta el trastorno bipolar, sí. Se incrementa la depresión y se incrementa la ansiedad. Claro, porque son funciones de la mente. Eso es un poco como cuando a uno le demandan que haga una carrera. Yo me canso. ¿Por qué me canso? Porque mi sistema me lo están forzando. Igualmente sucede con las emociones. Si a mí me están esforzando tanto en tener que vivir una vida tan difícil, tan congestionada, tan ambigua,
Por ejemplo, no hay nada que produzca más congestión que la noticia falsa, que la ambigüedad, que la imprecisión. Y eso es típico de los tartufos. Molière, en su genialidad, ese grande creador del paciente, del médico a palo y del paciente que recibe a palo, que construyó este personaje del tartufo, él describió lo que hoy en día estamos viendo con las redes. Claro. Claro. La gran mentira, la apariencia, la pantalla. Sí. Inclusive hay algo peligrosísimo. La ficción. Se copian conductas. Claro. Por ejemplo, la gestualidad y la corporalidad de los que se plantean que están en oposición y tienen unos planteamientos a veces cuesta arriba. Es muy similar a los individuos que están en el régimen. Una actitud de sobrados, de yo lo dije, yo proyecté esto. ¿Con qué frecuencia tú oyes cosas tan peligrosas para una sociedad? Yo alerté que esto iba a pasar. Yo tengo años alertando que esto iba a suceder. Qué peligroso es eso, porque caer uno en esa dimensión del niño. El niño es el único que genera proyecciones sabias. Los adultos ya estamos más curtidos y decimos, esperemos a ver si esto pasa. Pero andar en ese mundo tan... Mi experiencia me lo dice. Yo tengo mucha experiencia en política. Y por tal, claro. Yo tengo un PhD en tal cosa. Oye, uno oye cosas maravillosamente didácticas y las entiende, que uno no debería ser así. Uno no debería ser así. Y luego, cierto grado de cinismo, ¿no? Un cinismo terrible cuando tú oyes referencias que llaman, que están dentro de los individuos de los que generan opinión, ¿no? Los influencers, ¿no? Cuando dicen cosas como esta. Sí, yo tengo mucha gente que me odia, pero tengo mucha gente que me quiere también. Pero es que se están dando cuenta de lo que estamos planteando. Es nuestra realidad venezolana, es nuestra cultura. A eso sí tenemos que ponerle mucho cuidado. Allí es donde todos deberíamos coincidir con un granito de arena cada uno, a ver cómo mejoramos la educación afectiva, al lado de la educación social y obviamente al lado de la educación tradicional y formal de conocimientos. Y es bueno lo que ha hecho mucha gente, según nos dicen, que mira, vale, para poder no caer en la locura en este país, lo mejor es hacerse de una coraza y evitar los temas políticos, meterse en una burbuja, mira, nada de toxina, no somos tóxicos, vamos a estar aquí en un plan de buena nota, nos ocupamos de nosotros, nos ocupamos de nuestro, de sobrevivir, de buscar el dinero que necesitamos día a día para poder comer bien, y allá ellos que se entrompen y que se maten entre ellos, pero nosotros no nos metemos en política. Claro. Eso es lo más importante, Mingo, ahorita una pregunta muy oportuna e inteligente de tu parte, es que cada individuo, y somos millones de seres en Venezuela y millones, 8.000 millones en el mundo, tiene una forma diferente para ser inteligente y ser feliz. No hay un diseño único. Eso es típico de los modelos políticos e ideológicos del totalitarismo, de los afectos y de las ideas. Si una persona metida en su mundo le empieza a funcionar mejor su calidad de vida, sus relaciones, sus afectos, pues hágalo. Si a otro no le funciona así, si no le funciona de otra manera, pues hágalo. Si otros se alternan. Y cuando uno estudia la conducta humana, ve cosas maravillosas. Yo tengo casos de pacientes creativamente, después que han estado en terapia, regresan y me dicen, doctor, tomé una estrategia, porque una de las cosas muy importantes del mundo de la terapia moderna, la psicoterapia moderna, es que es el paciente quien toma sus escenarios, adquiere sus estrategias terapéuticas. Es el paciente, no el psiquiatra. El psiquiatra lo que hace es darle herramientas para que lo adquiera. Recuerdo un paciente, me dice, doctor, yo lo que hago es que una semana veo noticias y otra semana me quedo en mi casa feliz y me apago toda broma. Exacto. Fue su decisión inteligente. Fue su decisión inteligente. Y le funcionó. Maravilloso, maravilloso. Otros dicen cosas muy inteligentes. Doctor, yo ya no grito a mi mujer cuando empieza a hablar de las cosas. Ahora le pido, por favor, que de buena manera, que pasemos 2 días sin tocar el tema de político, sin duda. Pues inteligente también. Inteligente. Entonces, cada individuo tiene una salida inteligente. Qué bueno. Ojo, una de las cosas muy graves que tenemos en nuestra cultura en las últimas décadas es el totalitarismo. Primero, afectivo, que hay que sentir como
sienten los demás. Y luego un totalitarismo terriblemente de ideas. Esto es así porque es así, porque yo sé de esto, porque yo estudio esto. Imagínate la trampa tan grande que implica eso. Claro. Que implica eso. Mira, estamos llegando al final. Alguien nos dice por allí que tú estás haciendo una gran labor en la colonia Tovar. Sí, cómo no. ¿Qué? Que tengo un centro que es la unidad de asesoría emocional. Una experiencia muy bella que estoy desarrollando en una cultura muy particular, en una cultura muy circunscrita, que es la colonia Tovar, y ofreciendo consultas adecuadas inclusive económicamente a las circunstancias de esa sociedad. Qué buena gestión, vale, felicitaciones, vamos a apoyarte con eso, ¿cómo no? Bueno, te invito para que nos vayamos un día para la colonia Tovar. Vamos, mujer. Yo me anoto. Te anotas, maravilloso, fabuloso. Bueno, y te podemos consultar de nuevo en breve, ¿no? Claro, amigo, claro que sí. Tus redes para que la gente te siga y cualquier consulta. Arroba Luis J. Uzcategui es el Twitter, y hay un blog que les puede ser útil, que es ansiedadsoluciones.com. 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 Maravilloso. Mucha salud para ti y para todos los tuyos, vale. Gracias a ustedes. Y adelante. Seguimos en contacto. Necesario este programa, mujer, con el doctor Uzcategui. Cónchale, Qué buen análisis. Sí, los escenarios emocionales. Sí, escenarios emocionales, y qué bueno que me recordaron lo de la colonia Tovar. Ojalá pudiéramos acompañar al doctor Uzcategui, que está allá en la colonia Tovar y asistiendo a la gente que les cuesta arriba una consulta o